Tú no encontraste este video por casualidad. Fue Él quien te encontró a ti. Porque cuando el alma está lista, el universo se organiza en sincronías perfectas. Una imagen, una palabra, un título como este no son coincidencias, son llamadas. Y si estás aquí, es porque ya has sido marcado por el ojo de Dios. Has sido activado. Este es tu tiempo. Durante años has buscado respuestas, has sentido que hay algo más, algo que vibra detrás de la realidad visible. Algo que no se explica con lógica, pero se siente en cada célula. Este video no viene a enseñarte, viene a recordarte. Recordarte que tú eres un elegido espiritual, que llevas en tu verbo un poder olvidado, y que ya no puedes negarlo. Hoy entenderás por qué tus palabras moldean tu vida, por qué el universo no responde a lo que dices, sino a lo que vibras cuando lo dices. Descubrirás códigos sagrados, símbolos escondidos, fórmulas ancestrales. Y volverás a conectar con tu templo interior, ese lugar donde el verbo se hace carne. No es teoría, es activación real. Así que quédate hasta el final, porque lo que será revelado aquí puede cambiar tu vibración para siempre. No llegaste a este video por accidente. Lo sabes en lo profundo. Esta sincronía espiritual es una respuesta a un llamado divino que ha estado latiendo en tu alma desde hace tiempo. Cuando los elegidos espirituales están listos, el universo no grita, susurra. Y ese susurro toma formas simbólicas, como el ojo de Dios, esa visión superior que ve más allá del velo de lo cotidiano. Ese ojo no vigila, contempla. Y cuando lo ves, aunque sea de forma simbólica, algo en ti reconoce la señal, porque no fue casualidad, fue activación. El despertar espiritual no siempre comienza con una revelación dramática. A veces, empieza con una frase que toca el corazón, una imagen que resuena o un video que aparece sin querer. El ojo de Dios representa esa inteligencia espiritual que te observa sin juicio, solo con verdad. Si este mensaje llegó a ti, es porque tu frecuencia vibracional ya está sintonizando con el campo cuántico de la manifestación consciente. Este no es un encuentro cualquiera, es un reflejo. El reflejo de tu intención divina queriendo nacer. A lo largo de la historia, los antiguos sabios usaron símbolos como el ojo de Horus, o el ojo que todo lo ve para señalar el punto de fusión entre visión espiritual y verdad interna. Ese símbolo sagrado te recuerda que no estás perdido, solo en transición. Estás cruzando el umbral entre el olvido y la memoria espiritual. ¿Te has preguntado por qué justo hoy estás recibiendo este mensaje? Porque estás listo para manifestar desde tu templo interior. Y ese templo empieza con ver, no con los ojos, sino con el alma. Este llamado divino no es una orden externa, sino una activación interna. Cuando te abres a la observación consciente, algo en tu energía espiritual comienza a ordenarse. Los elementos sagrados se alinean. Éter, aire, agua, fuego y tierra comienzan a girar alrededor de un nuevo centro, tú. Y ese giro sagrado se activa cada vez que eliges responder al símbolo, al mensaje del alma, al decreto espiritual que vibra detrás de estas palabras. Tu vibración energética está siendo calibrada. Estás recordando. Recuerda, el ojo de Dios no es una amenaza ni un castigo. Es una invitación amorosa a mirar con los ojos del alma. Al mirarte a ti mismo desde esa perspectiva, comienzas a comprender el principio hermético. El universo es mental. Tus pensamientos crean formas, y tu mirada interior despierta códigos dormidos. No necesitas hacer nada extraordinario, solo estar presente, sentir y permitir que este símbolo actúe como llave. Una llave que abre portales hacia tu propósito. Porque el verdadero ver es recordar. Y ahora que lo has visto, no puedes desverlo. El ojo te ha mirado porque tú también estás empezando a mirar. Esto no es solo un video, es un espejo cósmico. ¿Estás dispuesto a seguir viendo más allá?
El próximo paso no será casual. En el próximo tópico descubrirás lo que ha estado faltando entre tu deseo y tu realidad, porque no basta con querer. Hay un enlace perdido en el arte de manifestar. ¿Lo recuerdas? Has deseado con fuerza, has visualizado, afirmado, incluso llorado pidiendo señales del universo. Pero aún así, algo parece faltar. Lo que muchos olvidan es que entre el deseo y la manifestación existe un puente vibracional, un camino energético que no se recorre con ansiedad, sino con alineación espiritual. No basta con querer, hay que sintonizar. Este enlace perdido es la coherencia energética entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. Allí reside la verdadera ley de atracción. Ese puente no es externo. Está construido con las fibras sutiles de tu campo cuántico. Y el primer ladrillo es la palabra. Pero no cualquier palabra. Palabra creadora. Una palabra que emerge desde tu templo interior, sostenida por intención divina. Cuando hablas desde el alma, activas geometría sagrada. Tus frases se convierten en mantras. Tu verbo se transforma en un ritual de manifestación. Y tu voz vibra como un tambor sagrado que invoca nuevas realidades. Muchos repiten afirmaciones poderosas sin presencia, como quien recita un poema sin entenderlo. Pero la manifestación consciente no ocurre por repetición, sino por encarnación. Cada palabra debe nacer desde el centro, desde el ojo de Dios, en ti. Esa es la magia verbal. Cuando tu decreto espiritual está en coherencia vibracional, el universo lo recibe como un comando legítimo y responde con sincronía espiritual. Lo que antes era azar, se convierte en precisión mística. Esto explica por qué a veces manifestamos lo que no queremos. Porque la vibración inconsciente es más fuerte que el deseo superficial. Lo que callas también crea. El universo escucha incluso lo que no dices, pero vibras. Por eso, observar tus silencios es tan esencial como observar tus palabras. La manifestación no es solo una técnica, es una alquimia interior. Y tú eres el alquimista, el escriba cósmico, el canal por donde lo sutil toma forma. Hay un símbolo que representa este puente olvidado, el pentagrama espiritual. Cada punta representa un elemento: intención, éter, idea, aire, emoción, agua, palabra, fuego y resultado, tierra. Si uno falta o vibra en incoherencia, todo el hechizo se desintegra. Pero cuando hay armonía, tu realidad se reestructura como un templo. Tú eres ese templo. Y cada palabra tuya es una chispa de creación que toca el universo mental. Así que la pregunta no es ¿por qué no se manifiesta lo que quiero?, sino ¿desde dónde estoy manifestando? Tu respuesta está en el verbo, y en el próximo tópico vamos a mergullar en la raíz mística de ese verbo creador. Porque todo universo, incluido el tuyo, comenzó con una palabra, y esa palabra aún vive en ti. ¿La recordarás? En las tradiciones antiguas no se hablaba por hablar. Cada palabra era un acto sagrado, un hilo de luz que unía el plano espiritual con el físico. Según las enseñanzas esotéricas, el universo no nació de una explosión caótica, sino de un verbo divino. Y dijo Dios: hágase la luz. Relata la Biblia. No pensó, no deseó, habló. El verbo fue la semilla primordial. Esto es más que metáfora, es alquimia energética, geometría sagrada manifestada en sonido. Cuando comprendes que cada palabra es un hechizo vibracional, cambias tu forma de hablar. Te das cuenta de que no solo describes la realidad, la creas. El Kybalion enseña que el universo es mental, pero se activa a través del verbo. Allí reside el verdadero poder de la palabra, en su capacidad de moldear la materia desde la intención divina. Cada sílaba, cada frase, cada decreto espiritual es una forma de esculpir el mundo desde tu templo interior. Por eso, los elegidos espirituales aprenden a hablar con conciencia.
a no desperdiciar el aliento en frases sin alma. En el antiguo Egipto, Tot, el escriba cósmico, representaba este misterio. Él no solo escribía palabras, sino destinos. Así también tú, al hablar desde tu centro, estás trazando líneas invisibles en el campo cuántico. Líneas que luego se volverán caminos. Caminos que pisarás tú mismo, en carne y experiencia. Piensa en cuántas veces dijiste, nunca puedo, esto es imposible, no soy suficiente. Esas palabras fueron decretos, no eran solo pensamientos sueltos, eran comandos enviados al universo mental. Es momento de recuperar tu rol como creador consciente, como canal de energía espiritual que vibra a través del verbo. El abracadabra significado original es este: yo creo mientras hablo, una verdad oculta a plena vista. La palabra no es solo sonido, es estructura, frecuencia vibracional, forma geométrica viva. Lo que pronuncias con intención se convierte en un ritual de manifestación. Cada afirmación poderosa bien sembrada reestructura tus patrones neuronales, alinea tu cuerpo energético y convoca nuevas realidades. No es magia vacía, es magia verbal respaldada por el alma. Así se construye el puente entre lo invisible y lo visible. Y si todo universo nació con una palabra, ¿qué universo podrías crear tú con las tuyas? La respuesta está más cerca de lo que crees. En el próximo tópico veremos por qué no es suficiente desear, sino vibrar. Porque no es el deseo lo que crea. Es tu frecuencia energética la que activa el campo. ¿Estás listo para afinar tu vibración? Puedes querer algo con toda tu mente, incluso con todo tu corazón. Pero si tu cuerpo vibra miedo, duda o carencia, esa será la señal que envías al universo. El campo cuántico no responde al deseo verbalizado, sino a la vibración silenciosa que emana de tu coherencia energética. Por eso muchos desean luz, pero manifiestan sombra, no porque sean malos creadores, sino porque ignoran la alquimia interior. Deseo sin vibración es ilusión. Vibración sin deseo es creación. Imagina que el universo es como un espejo vibracional. No refleja lo que pides, sino lo que eres. Si vibras en desesperación mientras afirmas abundancia, el reflejo será confuso. Pero si vibras en gratitud mientras aún no ves resultados, el reflejo será exacto. Este es el principio hermético de correspondencia en acción. Tus emociones ocultas son decretos energéticos, y muchas veces más poderosos que tus afirmaciones conscientes. Tu campo energético es como una partitura. Cada emoción, cada pensamiento, cada palabra es una nota. La melodía que surge de esa partitura es tu vibración, y esa vibración se convierte en una llamada al universo. Una invocación silenciosa que atrae formas, personas y eventos que resuenan con ella. Por eso la observación consciente es esencial, no para juzgarte, sino para afinarte, porque tú eres el instrumento de tu destino. Este es el momento de preguntarte, ¿qué vibra en mí cuando nadie me ve? ¿Qué frecuencia emiten mis pensamientos recurrentes? Si respondes con honestidad, hallarás el origen de tus manifestaciones. Porque incluso la palabra más poderosa puede ser anulada por una vibración interna contraria. La coherencia vibracional no es perfección, es honestidad espiritual. Y esa honestidad abre portales de transformación energética. La ley de atracción no es un simple truco mental. Es una ciencia espiritual basada en la resonancia. Cuando tu emoción y tu palabra bailan al mismo ritmo, el universo escucha con claridad. Es ahí cuando activas el decreto espiritual, no como un deseo infantil, sino como un comando divino. Esa es la verdadera magia verbal, la que nace del equilibrio entre intención divina y energía espiritual alineada. Así que si sientes que aún no has manifestado lo que deseas, no te culpes. Afina tu vibración, porque no es el deseo lo que crea, es tu vibración constante.
Y en el siguiente tópico, veremos cómo los antiguos sabios comprendieron esta verdad y la plasmaron en las enseñanzas del Kybalion. Prepárate para entrar en los misterios de la coherencia vibracional y su poder para reescribir tu realidad. Según el Kybalion, uno de los textos más antiguos y enigmáticos del esoterismo, todo vibra. Nada está inmóvil. Desde la piedra más densa hasta el pensamiento más sutil, todo emite una frecuencia. Esta sabiduría hermética nos revela que la coherencia vibracional es la llave oculta del universo mental. Porque no basta con vibrar alto, hay que vibrar en armonía. Cuando tu mente dice una cosa pero tu emoción otra, el campo cuántico recibe una señal confusa y responde con confusión. Tu coherencia vibracional es como una brújula interna. Si está bien calibrada, te guía con precisión hacia la manifestación consciente. Pero si está alterada por contradicciones internas, crea bucles energéticos que repiten experiencias. ¿Alguna vez sentiste que vivías el mismo patrón una y otra vez? Probablemente tu energía espiritual estaba emitiendo una señal incoherente. La solución no es luchar contra el patrón, sino recalibrar tu vibración. Puedes decretar con la boca, pero si tu cuerpo vibra, duda. El decreto espiritual se desvanece. Esa es la diferencia entre afirmaciones poderosas y frases vacías. Lo que convierte una palabra en palabra creadora es la coherencia entre pensamiento, emoción y palabra. Es cuando el templo interior, tu cuerpo, tu mente, tu alma, se alinea en una sola melodía vibracional. Solo entonces el universo escucha y responde. Aquí está el arte de la manifestación verdadera. Sintonizarte por dentro antes de intentar cambiarlo de fuera. Porque como enseña el principio hermético de correspondencia, como es adentro, es afuera. El universo no castiga ni premia, refleja. Por eso es vital hacer pausas conscientes durante el día para observar qué estás sintiendo realmente. Esa observación amorosa es ya una práctica espiritual. Es alquimia interior en acción. Tú no eres víctima del azar, eres el arquitecto de tu campo cuántico. Y la herramienta más precisa que posees es tu vibración energética. No necesitas gritar tus deseos al cielo. Basta con vibrarlos en silencio, con integridad. Esa vibración coherente es una invocación silenciosa, una geometría sagrada en movimiento que el universo reconoce como legítima. Y cuando eso sucede, lo invisible comienza a tomar forma. ¿Te ha pasado alguna vez que pensaste estar haciendo todo bien, pero algo dentro de ti sabía que no era así? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tal vez tu historia inspire a otro elegido espiritual a recuperar su coherencia. Y en el próximo tópico, entenderás por qué tus palabras no solo suenan, estructuran. Porque el lenguaje, cuando es sagrado, crea realidades. Las palabras no son solo sonidos, son códigos vivos que habitan la arquitectura del universo. Cada letra, cada sílaba, vibra como una onda que atraviesa el campo cuántico. El lenguaje humano, cuando nace del alma, se convierte en geometría sagrada en acción. No hablamos solo para comunicar, hablamos para modelar. Lo que pronuncias con intención divina toma forma en la matriz energética de la realidad. Así se manifiesta lo invisible. Imagina una palabra como una piedra lanzada al agua. Las ondas que genera se expanden, se cruzan, crean patrones. Lo mismo sucede en tu campo energético cuando hablas. Tus frases diarias trazan geometrías en tu aura, dejando marcas vibracionales que configuran tu destino. Por eso el verbo no debe ser usado a la ligera. La magia verbal no es superstición, es ciencia espiritual. Eres un escriba cósmico inscribiendo formas con tu voz, desde culturas antiguas hasta estudios modernos en cimatismo. Se ha comprobado que el sonido genera figuras geométricas. Las frecuencias armónicas crean belleza, las disonantes, caos. Tus palabras funcionan igual. Cuando hablas desde el miedo, tu campo se distorsiona, pero cuando hablas desde el amor, estructuras armonía. Esto no es metafórico, es literal.
Tus decretos son arquitectura espiritual. Son mapas de luz proyectados en el éter. Aquí nace la importancia del silencio consciente. No se trata de hablar mucho, sino de hablar con intención. La verdadera geometría sagrada no requiere volumen, sino alineación. Cada vez que usas palabras con coherencia energética, estás dibujando pentagramas invisibles, símbolos sagrados que reorganizan tus realidades internas y externas. Por eso se dice que hablar desde el alma es crear desde el espíritu. Cada palabra tuya puede ser un símbolo sagrado o una distorsión. Depende del origen desde donde nace. ¿Proviene del juicio o del amor? ¿Desde el ego o desde la conciencia? La ley de atracción responde no solo al contenido de tu frase, sino a la geometría vibracional que esa frase proyecta. Por eso, cada afirmación poderosa que repites con fe es un acto de magia verbal. Eres el templo donde se pronuncia el verbo que transforma. Y si las palabras son formas, ¿cuántas formas estás dejando atrás al hablar sin conciencia? En el próximo tópico, redescubriremos uno de los mantras más antiguos, malinterpretado y olvidado: Abracadabra. No es un truco infantil, sino una fórmula ancestral que une el lenguaje y la creación. ¿Estás listo para recordar su verdadero significado? Hoy en día, muchos asocian la palabra abracadabra con juegos de niños o trucos de magia de escenario. Pero este mantra tiene raíces mucho más profundas y sagradas. Proviene del arameo abra kedabra, que significa yo creo mientras hablo. Esta frase no era un juego, era una fórmula espiritual usada por místicos y sanadores para activar el campo cuántico. Era un decreto espiritual de manifestación consciente, protegido por siglos en escuelas esotéricas. Abracadabra es una palabra de poder. Su estructura fonética y vibracional alinea la intención divina con el verbo creador. Cada vez que se pronunciaba con reverencia, generaba una geometría sagrada en el éter, moldeando la realidad. No era solo magia verbal, era alquimia sonora. El Kybalion lo anticipa. Todo es vibración. Y el sonido es una de las herramientas más poderosas para influenciar la energía espiritual. En antiguos rituales de manifestación, se escribía la palabra abracadabra en forma de triángulo descendente, reduciendo una letra por línea hasta que solo quedaba una. Esta figura representaba el colapso de la energía en forma, del infinito a lo concreto, del espíritu a la materia. Era un recordatorio de que tú eres el canal por donde lo invisible se vuelve visible. Cada letra era un paso en el descenso vibracional hacia la manifestación. El poder de esta palabra no reside solo en su historia, sino en su uso consciente hoy. Cuando la pronuncias desde tu templo interior, con alineación espiritual y coherencia vibracional, activas un código sagrado en el universo mental. No necesitas entender todos sus misterios para beneficiarte de su energía. Solo necesitas respeto, presencia y la intención clara de ser un creador de tu realidad. Abracadabra no es pasado, es presente eterno. Tal vez el mayor error ha sido trivializar lo sagrado, convertir fórmulas divinas en entretenimiento. Pero tú no estás aquí por casualidad. Estás recuperando memorias. Eres uno de los elegidos espirituales que ha despertado a su llamado divino. Y recordar abracadabra no es nostalgia, es activación. Es reconectar con una de las llaves que transforma palabras en portales y frases en realidades. Y si una palabra tan olvidada guarda tanto poder, ¿qué otras expresiones estás usando sin saber lo que invocan? En el próximo tópico revelaremos cómo frases comunes, repetidas sin conciencia, pueden estar saboteando tu proceso espiritual. Porque tan poderoso como decir yo creo mientras hablo, es decir sin querer, yo destruyo mientras hablo. ¿Lo has notado? No todas las palabras que pronuncias son conscientes. De hecho, la mayoría actúan como mantras automáticos, repitiéndose desde heridas no sanadas o creencias heredadas. Frases como siempre me pasa lo mismo, nunca tengo suerte o no soy capaz, son verdaderos decretos espirituales invertidos.
Aunque no lo sepas, estás activando geometría sagrada distorsionada. Tu campo cuántico responde igual, porque el universo no distingue broma de decreto. Solo vibra con tu emisión. La magia verbal no solo se activa con frases elevadas, también con quejas, autocríticas o sarcasmos constantes. Cada vez que repites una frase limitante, refuerzas una estructura energética en tu templo interior. Es como si grabaras con fuego esas palabras en tu aura. Lo que parece solo una forma de hablar es, en verdad, un conjuro. Y cada conjuro moldea tu experiencia. La ley de atracción no tiene sentido del humor. Refleja lo que emites, no lo que pretendes. Los mantras inconscientes se originan en momentos de vulnerabilidad. Quizás alguien te dijo, tú no sirves para eso, y lo creíste. Tal vez escuchaste, la vida es difícil, y lo repetiste. Esas palabras se convirtieron en símbolos sagrados invertidos, codificando tu realidad. Por eso la observación consciente es vital. No para reprimir, sino para reescribir. Porque cada vez que te escuchas, puedes elegir un nuevo decreto espiritual, uno que eleve tu vibración energética. Si supieras que cada palabra tuya se convierte en un símbolo en el plano sutil, ¿serías más cuidadoso con lo que dices? Cuando hablas desde el miedo, proyectas distorsión en la geometría de tu destino. Pero cuando hablas desde el alma, restauras el orden. Este es el principio hermético de polaridad en acción. Cada frase puede elevarte o sabotearte. Tú eliges. Y en esa elección está tu poder de manifestación consciente. La reprogramación comienza en la boca, pero se consolida en el corazón. No basta con evitar frases negativas. Debes reemplazarlas por palabras de poder, conectadas con tu intención divina. Afirmaciones como soy el creador de mi realidad o mi palabra es verdad no son solo motivación, son códigos de vibración alta que reordenan tu campo energético. Así, de forma práctica y espiritual, recuperas tu coherencia energética. Y si tu voz ha sido tu peor enemigo, también puede ser tu mayor aliada. En el próximo tópico veremos cómo un hombre, antes de ser leyenda, ya vibraba en su grandeza. Un ejemplo vivo de cómo el decreto espiritual sostenido puede transformar destino, percepción y legado. Porque si Ali pudo crear su realidad con una sola frase, tú también puedes. Antes de que el mundo lo reconociera como el más grande, Muhammad Ali ya lo había declarado. I am the greatest. No fue una frase de arrogancia, sino un decreto espiritual. Él entendía, quizá de forma intuitiva, que la palabra tiene poder. Era un maestro de la manifestación consciente, un alquimista moderno que usó su voz como varita mágica. Su vibración energética estaba alineada con su visión. No esperaba confirmación externa, se afirmaba desde adentro. Ali no era un gurú, pero su coherencia vibracional era pura magia verbal. Cada vez que decía, soy el más grande, su cuerpo, su mente y su alma lo creían. Esa frase se convirtió en su mantra personal, su geometría sagrada hablada. Así, cada entrenamiento, cada golpe, cada paso que daba resonaba con esa afirmación. La palabra lo precedía, como una frecuencia vibracional que moldeaba la materia. Él no esperaba serlo, ya lo era. Este ejemplo rompe con la idea de que afirmar es solo un acto superficial. Afirmar es habitar la posibilidad desde la certeza interna. Ali vivía en alineación espiritual con lo que declaraba. No necesitaba que nadie creyera en él, porque su decreto espiritual ya había sido emitido en el campo cuántico. Y el universo mental, como enseña el Kybalion, responde con precisión matemática a quien vibra con verdad. Esa fue su alquimia interior. Lo que Ali hizo puede parecer simple, pero requiere valentía energética. Repetir, soy el más grande en un mundo que duda de ti, es una forma de abrir portales. Es invocar la presencia del ojo de Dios sobre tu vida.
Él era un escriba cósmico de su destino, usando palabras como cinceles para tallar una realidad grandiosa. No es solo un caso deportivo, es una lección espiritual, porque la frecuencia vibracional de la certeza mueve montañas. Ahora, pregúntate, ¿qué estás afirmando sobre ti cada día? Tal vez no con esas palabras, pero sí con tus pensamientos recurrentes, tus silencios o tus excusas. ¿Te estás declarando pequeño o estás recordando tu grandeza? Porque tus palabras son el altar donde colocas tu fe. Y allí donde colocas tu fe, nacerá tu realidad. Eres el templo donde el verbo se hace carne, y ese verbo puede ser de luz o de sombra. Y si una sola frase sostuvo la grandeza de un hombre, imagina lo que podrías crear tú con un lenguaje sagrado sostenido. En lo que sigue, revelaremos el ciclo oculto de la manifestación, codificado en los elementos sagrados. Porque toda creación sigue un orden, y al comprender ese orden, podrás manifestar con intención divina. Nada se manifiesta de forma inmediata o aleatoria. Toda creación, visible o invisible, obedece a un orden energético. Este orden ha sido revelado por sabidurías ancestrales en los elementos sagrados: éter, aire, agua, fuego y tierra. Cada uno representa una etapa del proceso de manifestación. Saltarse uno, ignorarlo o invertir el orden genera distorsión. Lo que debería ser una realidad armoniosa se convierte en caos vibracional. Por eso, comprender este ciclo es clave para la manifestación consciente. El éter representa la intención divina, la chispa original del alma. Es ese susurro sutil que te llama desde el templo interior. Luego viene el aire, el pensamiento que da forma inicial a esa intención. Si no es claro, la manifestación se debilita. El agua es la emoción que nutre o envenena el pensamiento. Aquí se encuentra tu vibración energética real. Luego llega el fuego, la palabra, el decreto espiritual que enciende el proceso, y finalmente, la tierra, el resultado concreto que materializa lo invisible. Cada elemento es un guardián. Si tu pensamiento está alineado pero tu emoción está contaminada por el miedo, el agua saboteará todo el ciclo. Si declaras con fuerza pero sin sentirlo, el fuego no enciende. La tierra solo responde a aquello que cruzó todos los elementos en armonía. Así opera la alquimia interior, una danza sagrada donde tú eres el conductor de los elementos. No se trata de controlar, sino de honrar cada paso con conciencia espiritual. ¿Alguna vez deseaste algo con fuerza, pero al llegar, no se sentía como esperabas? Tal vez omitiste un elemento en el proceso. Comparte tu experiencia en los comentarios. Este espacio es un templo de aprendizaje colectivo. Cada historia aquí puede iluminar el camino de otro elegido espiritual. Porque recordar el ciclo elemental no es teoría, es práctica sagrada. Y tú, al compartir, también estás manifestando luz. Trabajar conscientemente con los elementos es construir una realidad sólida desde el alma. Puedes usar cristales, símbolos sagrados, meditaciones guiadas o rituales con los elementos, como encender una vela o sumergir las manos en agua. Pero lo más importante es la presencia, porque sin observación consciente, todo ritual se vacía. El universo mental responde al espíritu detrás del gesto, no al gesto en sí. Y si ya comprendes este ciclo, ¿cómo lo habitas? En el próximo tópico entenderás por qué tú eres más que un participante. Eres el propio templo donde ese ciclo se completa. Porque no es afuera donde el verbo se hace carne. Es dentro de ti, donde todo se vuelve real. Eres más que un cuerpo. Eres un templo viviente, un punto de fusión entre el espíritu y la materia. Así como los antiguos construían templos alineados con las estrellas, tú también estás diseñado para recibir y transmitir vibración divina. El pentagrama espiritual, símbolo de los 5 elementos en armonía, gira alrededor de un centro invisible. Ese centro eres tú. Es en ti donde la palabra se vuelve carne, donde el decreto se vuelve destino.
El verbo no se hace realidad en el aire, sino en tu interior. Cuando comprendes esto, entiendes que no necesitas buscar lugares sagrados. Tú eres el lugar. Cada pensamiento que nace en tu templo interior puede ser una oración o un sabotaje. Cada palabra pronunciada desde tu altar energético puede abrir portales o cerrarlos. Por eso el silencio, la intención y la presencia son las nuevas formas de arquitectura espiritual. Estás construyéndote palabra por palabra. Eres canal, pero también altar. El ojo de Dios no solo te observa, también te habita. Tu coherencia energética es la ofrenda, y tu vibración es el incienso que eleva esa ofrenda al campo cuántico. Cuando vives como templo, ya no hablas desde el ego, sino desde el alma. Cada gesto se vuelve ritual. Cada afirmación poderosa se convierte en geometría sagrada. Eres el escriba cósmico escribiendo en el propio cuerpo del universo. Tu templo está formado por elementos sagrados. Éter como intuición, aire como pensamiento, agua como emoción, fuego como palabra y tierra como acción. Cuando estas fuerzas están en armonía dentro de ti, el universo externo se alinea automáticamente. Ya no necesitas forzar la manifestación, simplemente ocurre, porque la vibración coherente es irresistible para el universo mental. Es como un imán divino atrayendo lo que ya es tuyo por derecho espiritual. Es hora de habitar tu templo como un guardián sagrado. Caminar, hablar, decidir desde ese centro. Eso es transformación energética. Eso es manifestación con intención divina. Ya no se trata de repetir frases, sino de encarnarlas. Ya no se trata de pedir, sino de declarar con presencia. El templo no pide permiso, emana. Eres el pentagrama encarnado, el puente entre lo invisible y lo visible. Y si este templo ya está despierto, necesita un ritual. En lo que sigue, revelaremos una práctica diaria con el verbo creador, simple y profunda, que puede transformar tu vibración y ordenar tu campo. Porque quien honra el templo, manifiesta milagros. Cada día comienza como una hoja en blanco, y tu verbo es la tinta que escribe su destino. Establecer un ritual diario con la palabra es declarar tu rol como creador consciente. No necesitas grandes ceremonias, basta con presencia. Al despertar, antes de hablar con el mundo, habla contigo. Cierra los ojos por 2 minutos, respira profundo, siente tu templo interior. Allí, en ese silencio, emerge el espacio sagrado para decretar con intención divina. El decreto no es repetición mecánica, es vibración dirigida. Desde ese centro de quietud, pronuncia con firmeza: soy un canal de la inteligencia divina. Mi palabra moldea realidades. Lo que digo nace de lo que vibro, y lo que vibro es verdad. Repítelo 3 veces. Siente cada palabra en tu cuerpo. Este acto simple enciende tu geometría sagrada y alinea tu campo cuántico con la manifestación consciente. No es magia supersticiosa, es alquimia vibracional. Después del decreto, realiza un gesto simbólico que ancle tu intención. Puede ser encender una vela con gratitud, escribir tu afirmación en un papel y guardarlo contigo, o preparar tu café como si fuera una poción sagrada. Lo importante no es el objeto, sino la intención que lo activa. Ese gesto se convierte en ancla energética durante el día, una señal para tu mente y tu alma de que tú estás al mando de tu frecuencia vibracional. Durante el día, haz pausas breves para observar tus palabras. ¿Estás hablando desde el amor o desde el miedo? ¿Tus frases elevan o distorsionan tu energía espiritual? Corrige sin juicio. Cambia. Esto es difícil. Esto es un desafío que puedo superar. Cada ajuste verbal es una reprogramación energética. No se trata de positivismo vacío, sino de coherencia vibracional aplicada. Hablar con conciencia es vivir con poder. Al final del día, antes de dormir, pregúntate con honestidad: ¿fui fiel hoy a lo que declaré esta mañana?
Esta simple pregunta cierra el ciclo, no para juzgarte, sino para afinarte. Si la respuesta es no, agradece el aprendizaje y renueva tu compromiso. Si es sí, celebra en silencio. Has honrado tu verbo. Has manifestado con intención. Este ritual diario no es teatro espiritual, es el arte de encarnar tu palabra, de vivir como un canal entre mundos. Y si este ritual toca algo en tu alma, recuerda, no estás solo. En lo que sigue, revelaremos cómo la observación amorosa puede convertirse en tu herramienta más poderosa de reprogramación vibracional. Porque quien se escucha con amor, se transforma con luz. No se trata de perfección, se trata de presencia. La observación amorosa es la práctica silenciosa que transforma la rigidez en conciencia. En lugar de juzgarte por cada palabra maldicha, cada pensamiento negativo o cada emoción baja, obsérvate. Sé testigo de ti mismo como lo haría el ojo de Dios. Sin castigo, sin crítica, solo con luz. Porque es en ese espacio amoroso donde se inicia la verdadera transformación energética. Cuando te observas sin juicio, creas un espacio seguro dentro de ti. Un espacio donde puedes reescribir tu narrativa con compasión. Allí nace la alquimia interior, no al negar tus sombras, sino al abrazarlas con coherencia energética. Cada vez que dices, esto también soy yo y elijo evolucionar, estás realizando un acto de afirmación poderosa. Estás decretando desde el alma, no desde la culpa. Esa es la vibración que el universo entiende. Esta autoafinación es como el trabajo de un luthier con un instrumento sagrado. Tu cuerpo, tu mente, tu palabra, todos son cuerdas que deben estar en armonía. Cuando una desafina, no destruyes el instrumento, simplemente ajustas. Así es con tu energía espiritual. Cada observación consciente es una nota que regresa a su frecuencia natural. No necesitas gritar para afinarte. Solo necesitas escuchar con el corazón abierto. Este proceso puede ser acompañado de prácticas simples pero profundas. Escribir lo que observas en un diario sagrado. Usar cristales como el cuarzo rosa para reforzar la compasión. O practicar la respiración consciente durante el día. El objetivo no es controlar, sino presenciar. Porque la presencia transforma. Y cada instante observado es un instante liberado. Un paso más en la construcción de tu templo interior. Muchos creen que la transformación requiere grandes gestos, pero en realidad, los cambios duraderos nacen de gestos internos, casi invisibles. Mirarte con ternura cuando caes, celebrar en silencio cuando avanzas, declarar con humildad cuando necesitas recalibrar. Eso es coherencia vibracional real. Eso es vivir en sintonía con el llamado divino. La ley de atracción responde a quien vibra con honestidad espiritual, no a quien pretende perfección. E se já és capaz de te observar com amor, então estás pronto para acessar símbolos ainda mais profundos. No próximo tópico, mergulharemos no arquétipo de Thoth, o escriba cósmico, um espelho sagrado que te lembra que toda palavra que pronuncias está sendo gravada no tecido do universo. Thoth, en la antigua tradición egipcia, no era solo un dios de la escritura. Era el guardián de los códigos sagrados, el escriba cósmico que registraba cada vibración, cada palabra, cada decreto pronunciado en el universo. Representaba la inteligencia divina, la memoria del alma y el principio hermético de correspondencia. No escribía en papiros físicos, sino en los planos invisibles donde el verbo se transforma en destino. Thoth no es un mito, es un arquetipo que vive en ti. Cuando hablas, estás escribiendo. Cada frase tuya deja una marca en tu campo cuántico. Por eso, evocar a Thoth es recordar que tus palabras tienen peso, forma y dirección. Él no juzga, solo registra. Pero su presencia simbólica te invita a ser más consciente de lo que declaras. No por miedo, sino por respeto sagrado a tu poder creador. Thoth no exige perfección, solo verdad. Y esa verdad habita en tu templo interior. Como arquetipo interno,
Thoth te invita a convertirte en escriba de tu propia alma. No solo a narrar tu historia, sino a reescribirla con intención divina. Cada vez que tomas una decisión basada en conciencia espiritual, estás trazando nuevas líneas en el libro de tu vida. Cada afirmación poderosa pronunciada con coherencia energética es una inscripción sagrada. Así como él escribía con pluma de luz, tú también puedes escribir con tu verbo. Puedes honrar este arquetipo a través de rituales simbólicos. Escribe tus decretos en un cuaderno especial. Usa un símbolo sagrado como el ojo de Horus o el ibis, ave asociada a Thoth, como ancla energética. Al declarar, soy el escriba de mi realidad, estás despertando esa parte de ti que recuerda. Recuerda que no eres víctima de tu historia. Eres su autor, su reescritor, su canal. Esa es tu alquimia interior más profunda. Thoth también representa el equilibrio entre ciencia y espiritualidad. Su figura une la sabiduría hermética con la precisión matemática del universo mental. Al trabajar con este arquetipo, desarrollas una forma elevada de manifestación consciente, una que no se basa solo en deseo, sino en escritura sagrada. Cada palabra, cada intención, cada vibración, es parte de un manuscrito cósmico en constante evolución. Y tú sostienes la pluma. Y si Thoth es aquel que escribe las verdades eternas, entonces la palabra que ecoa en ti ahora no es común. Es un llamado final. El verbo se tornará camino. La activación se completa. Porque quien escutó hasta aquí ya está listo para manifestar. Hay algo más que necesita ser recordado. Una última llave. Y quizás ya la tienes en la palma de tu alma. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Has atravesado símbolos, palabras, elementos y llamados que resonaron con algo profundo dentro de ti. No solo recibiste un mensaje, fuiste activado. Porque el llamado divino no es un sonido externo, es una vibración que despierta en tu templo interior. Y cuando despierta, ya no puedes dormir, ya no puedes volver a la antigua versión de ti. Ya no puedes negar que estás listo para manifestar. Este llamado no exige que cambies de vida de inmediato. Exige que vivas con conciencia, que hables con presencia, que honres tu energía espiritual con cada palabra que pronuncies. Porque cada vez que decretas con intención divina, una parte del universo responde con precisión. El ojo de Dios está contigo, no para vigilarte, sino para recordarte quién eres. Un creador, un canal, un escriba cósmico en plena transformación energética. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. El verbo, la vibración, la geometría sagrada. Ahora el camino es vivir como quien sabe, como quien recuerda. Puedes comenzar con un ritual diario, una afirmación poderosa, o simplemente con observar tus palabras. Cada pequeño gesto, si nace desde la coherencia vibracional, se convierte en alquimia interior. Y la alquimia, cuando es verdadera, transforma tu campo cuántico sin esfuerzo forzado. Comparte tu energía. Escribe en los comentarios lo que esta palabra despertó en ti. Declara: soy el creador de mi realidad, si este mensaje tocó tu alma. Este espacio no es solo digital, es un templo sutil donde los elegidos espirituales se encuentran. Tu palabra puede ser la señal que otro necesita para despertar, porque quien recuerda ya está manifestando. Y tu voz, ahora más que nunca, importa. No tienes que entender todo, solo necesitas confiar, habitar el misterio con presencia, dejar que tu vibración energética haga el trabajo sagrado. Ya no estás buscando señales del universo. Tú eres la señal. Estás vibrando en sincronía espiritual. Y esa frecuencia es tu nueva brújula. Habla, vibra, manifiesta. Todo lo demás será atraído como consecuencia de tu alineación espiritual. Porque tú no estás aquí por casualidad.